Buen día y bienvenida, María. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contento de recibirte una vez más, querida amiga. A ver, hay arriba de las cosas, arriba de la mesa un montón de asuntos que me salgo de la vaina por conversar contigo, con un economista, con un investigador, con un docente. Pero antes de hablar de la inflación, del dólar, de la rendición de cuentas, del Consejo de Salarios, del trabajo, en fin, hay un asunto que ocurrió ayer, organizado por ustedes, convocado por ustedes, y que tiene que ver con un homenaje a la CONAPRO, ¿verdad? Y a mí, apenas me enteré de eso, bueno, uno es hijo de sus padres y de su tiempo. De verdad que me vino mucha alegría, mucho regocijo y la sensación, la convicción de que se estaba haciendo justicia al aplicar memoria sobre algo que ocurrió no hace tanto y que tengo la impresión que yo no sé qué rol terminó cumpliendo en los hechos, pero que por lo menos merece ser recordado y homenajeado. Así que, de paso, mi tardía felicitación a la iniciativa. Contanos un poquito de qué fue, porque allí estuvieron Carlos Baraybar, Fernández Feingold, Luis Ituño, Pérez del Castillo, representando un poco el arco político de la época, sí, ¿no? Sí, los comentaristas fueron Nelson Fernández, que como está de viaje nos dejó un video con sus reflexiones. Es cierto que está de viaje el querido Nelson. Y Richard Reed. Y sinceramente fue tan espectacular. No tengo dudas. Tan bueno, pero tan bueno. Fue, que después nos tuiteamos ahí un poco con Richard, fue recrear ese Uruguay que todos queremos que no se haya perdido, todos deseamos que no se haya perdido, donde nos sentamos gente que pensamos distinto en muchísimas cosas, pero que tenemos la convicción de que hay pocas cosas, pero clave, en la que hay que ponerse de acuerdo. Por eso la CONAPRO, más allá de lo que logró, en realidad ayer enumeraban varios de los expositores, algunos acuerdos que se lograron, otros que no se lograron, pero más allá de eso, lo que todos destacaron fue ese ejercicio cívico. Baraybar decía inédito en el mundo, porque el acuerdo de la Moncloa no fue tanto como esto, porque un montón de experiencias comparadas, ellos entienden que fue único y que logró una grandeza cívica del Uruguay que nos enorgullece y que todos los que estamos ahí queremos pensar que no se ha perdido. Richard Reed señaló que él, incluso cuando estuvo en la presentación del libro abierto, porque no le pudieron poner blanco porque se iba a armar lío, del libro abierto de EDUI 21, hizo referencia a la CONAPRO, porque en realidad fue como un jalón después de muchos años de dictadura, una dictadura muy larga que había fragmentado mucho a la sociedad, una crisis económica, la del 82, como pocas veces había tenido el Uruguay, que nos retrotraen a algunas del siglo XIX, y la sociedad estaba económica, social, políticamente fragmentada, y era necesario una recomposición. Ayer se hizo mención y se rindió homenaje a tanta gente que trabajó, la mayoría están fallecidos, pero que trabajó con una entrega y poniendo el objetivo común, que era salir de la dictadura y reconstruir la democracia. Ese era el objetivo común. Y las diferencias veremos, pero no nos centremos en las discrepancias. Y bueno, Pérez del Castillo hizo una introducción formidable de todo, incluso llegando a los acuerdos. Representando de algún modo a la Unión Cívica, ¿verdad? Que ya, claro, en aquella época estaba en la foto grande. Exacto. Después Baraybar, con ese orden, trajo las carpetas. Me imagino que habrá ido lleno de papeles, ¿no? Sí. Pero fantástico, fue rememorando todo y agradeciendo acá. La verdad, estupendo. Después Ituño también recordó el papel de Wilson, que al principio estuvo proscripto, cómo el Partido Nacional luego se incorpora, que un poco lo decía recién Juan Raúl. Y Fernández Feingold hizo una cosa muy interesante. Él dijo, bueno, ¿cuáles fueron los grandes temas de acuerdo de la CONAPRO? ¿Cuáles fueron los temas en los que no hubo acuerdo? ¿Cuáles serían los temas de una CONAPRO hoy? Y dijo, capaz no son tantos. Son inserción internacional, seguridad y educación. Y capaz que con esa vamos arreglando para ser ese país del siglo XXI que queremos ser. Yo creo que tiene razón. Ahora, ¿por dónde empezar? No tengo la menor idea. Claro, esa tarea. Y Richard Reed estaba un poquito más pesimista porque en Uruguay para cada solución hay 28 problemas y porque a veces es muy difícil avanzar. Y él comentó incluso jocosamente algunas cosas que no hubo acuerdo en la CONAPRO, y él dijo, debe haber sido culpa mía, yo tenía el balde en esa época, dice, yo después aprendí que hay cosas que no se puede ser tan ideologizado, que
que hay cosas que hay que discutirlas técnicamente y que hay que despojarse de la ideología. O sea, esas cosas, no, ojo, eso lo digo yo, ¿no? Pero fue un poco la reflexión de él. La verdad que estuvo tan bueno. Me acordé que extrañaba este parámetro conceptual tuyo acerca del rol del técnico, del político. Fue como un realismo mágico ahí adentro. Estábamos todos y decíamos, ay, si el Uruguay pudiera reproducir estas personas que estamos acá, que todos pensamos distinto, porque todos pensamos distinto, porque yo misma agarré el documento de los economistas de la CONAPRO y discrepo en casi todo lo que pusieron, pero eso no era lo importante. Lo importante era sentarse y dirimir las diferencias. Me salgo de mi rol, porque ahora ya tengo una batería de preguntas, de temas que quiero que tú compartas tus conocimientos y tus visiones con todos nosotros. Pero hay un asunto que para mí tiene que ser clave de cualquier colectivo, de cualquiera, de una familia, de un club de baby fútbol o de una nación, de una república, y es la capacidad de poder mirar a lo lejos. El sentido genuinamente generoso, una literación, genuinamente generoso y altruista de pensar de los nietos para adelante, ¿verdad? Y a Uruguay se le pasó eso, ¿no? A mí me impresiona la Avenida Italia, ¿no? Vos te das cuenta Avenida Italia cuando Avenida Italia o cualquier otra calle, pero ¿cómo pensaron que pudiesen pasar tantos autos en un momento donde pasaba uno cada muerte de un obispo, ¿no? Alguien seguramente dijo, ¿no? Hagamos ancha porque en algún momento se va a necesitar una avenida ancha. En la medida que nosotros no pensemos para estas elecciones, a ver quién las gana, todos un poquito, a mí me gusta el juego democrático, la libre competencia, a vos también. Y en política tiene que traducirse en libre competencia efectiva, es decir, distintos partidos, todos con chances de ganar, ¿verdad? Y esa es una cosa que tiene Uruguay, y la verdad que es un golazo, porque en verdad en Uruguay han ganado uno de los logros posteriores a la recuperación democrática, es que ya todos los partidos, me refiero a los grandes, ¿no? Por supuesto, han ganado, han gobernado, han pasado por eso, y eso, guste o no, gobierne el que te gusta más o gobierne el que te gusta menos, ayuda a la calidad democrática. Hasta ahí estamos de acuerdo todos, ¿no es cierto? Barayber decía casi en las conclusiones ayer que el hecho de que casi seguro que haya balotaje, tú lo decías recién, sí. Y él agregó, y casi seguro que nadie va a tener la mayoría parlamentaria, capaz que hacen un terreno fértil para una nueva concertación. Sí. Porque va a ser necesario. No más eso de ellos y nosotros. Y además de la jerarquización de la política. Correcto. En el sentido, la política, incluso la que tú haces cuando dialogás con tus hijos acerca de resolver cosas, ¿no? Es ver qué pensás vos, qué pienso yo, qué forma encontramos que nos podamos encontrar que de alguna manera no nos traiciones nuestras bases, ¿no? Y ver cuál de esas son soluciones posibles, ¿no? Es maravilloso. Y ver cómo dirimir los perdedores y los ganadores, o sea, en toda negociación, como dijo ayer Fernández Feingold, creo que fue que dijo, todos perdimos cosas en esa negociación, todos nos dolieron, pero era la idea. Bueno fuera, claro. No hay uno que sea solo ganador, y eso a veces la mayoría parlamentaria enceguece un poco. Hay uno que hace porque tiene los votos, y Barayber dijo, ya nomás ahora que el Frente Amplio no tiene el voto último para la mayoría, están empezando a cambiar las cosas. Sí. Y él hacía esa reflexión acerca del próximo gobierno. En realidad, ante alguna pregunta que hicieron los jóvenes, porque gente que ni era ni nacida en esa época, que hizo algunas preguntas acerca de si había esperanza de que hubiera un acuerdo, y ahí hubo un poquito de escepticismo por parte de algunos de los panelistas, de que está muy fragmentado el Uruguay, está muy dolido y muy ellos y nosotros, pero bueno, yo quiero creer que no. Yo quiero creer que lo de ayer fue una experiencia de que se puede recrear ese ambiente de disenso y de consenso. No consenso romántico, no estoy diciendo, somos todos, vamos a salir todos cantando la misma canción. No es así. No, es que
porque no estaría bueno que cantemos toda la misma canción. Exactamente. Además, desconfía de los que te dicen de acá aquellos lugares que se canta la misma canción. Hay que desconfiar, genuinamente. Genuinamente. ¿Verdad? Entonces, me parece que al menos yo tiendo a ser un poco más optimista en el sentido de que si las cosas se explican, si tratan de despojarse de ideologizaciones, si no estoy en contra de todo simplemente por quién lo hizo, si nos sacamos el baile, a mí me parece que hay un espacio que al menos nos lo debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. María, yo ya te estoy hablando de los nietos, vos hablas de los hijos todavía. Yo te tengo que hablar de los nietos. No, pero viste que cuando proyecté hablé de los nietos, ¿no? Sí, proyectaste. Hay que hablar, porque los hijos están ahora, tenemos que estar más lejos, más bien, más para adelante, más para adelante. Como se hacía el Uruguay. Eso, porque además ya lo hemos hecho, es como aquella cosa que dice, viste que aprendés a andar en bicicleta y no te olvidas más. Bueno, eso lo tenemos que recuperar. Como dice Baliño, vos tenés que recordar tu pasado no para ser nostálgico, sino para rescatar aquello que te hizo grande y que te hizo único y repetirlo. Y Uruguay supo tener un pasado. Nosotros en 1870 éramos séptima potencia del mundo en PBI per cápita, claro, atrás de Estados Unidos, que era sexto. ¿Y hoy qué somos? Bueno, ¿por qué fuimos? ¿Por qué ahora somos? ¿Qué cosa tenemos que cambiar? Varela pensó en generar republicanos, claro, para una república aún no existente. Es decir, se anticipó. No dijo, pues la única hacemos repúblicas si tenemos republicanos, hermano. ¿Y dónde lo formamos? ¿En la escuela? Perdón, bueno. Y Varela, cuando hablaba de economía, que era liberal, era muy divina, sensato. cómo pasa el aviso. Cómo te quiero, amiga. Era muy sensato, e incluso en el periodo que a él le tocó vivir, que fue nada menos que con el gran intervencionismo de Latorre y todo eso, él era muy partidario de la emisión privada, del respeto de los contratos, hay que volver a las fuentes. María, vamos a una breve pausa y al regreso vamos a algunos ítems vinculados a la economía, la inflación, el dólar, rendición de cuentas, déficit fiscal, que además ha anunciado el ministro el otro día, que tuvimos una caída en el marco de la sequía, ¿verdad? Fortalezas y debilidades, porque seguro que hay de las dos, ¿no? ¿O son solo debilidades? Y después querés ser optimista. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con María Dolores Benavente. Último tramo de la charla con María Dolores Benavente. Me he tomado demasiado tiempo en reinvitarte, María, así que espero que más temprano que tarde nos acompañes. Sí, claro que ¿no? sí. ¿Verdad? Bueno, María, a ver, algunas cosas arriba de la mesa. Uruguay hace un tiempito, desde el 2004 para acá, Uruguay viene creciendo su economía. En algún momento incluso a tasas históricas, ¿no es cierto? En algún momento incluso cuando se deprimió ese crecimiento y vecinos importantes que tanto han incidido históricamente en nosotros pasaron por recesiones o por momentos muy graves, Uruguay de alguna manera se les ingenió para seguir creciendo. Parece que el mejor momento no va a ser alcanzado, pero el peor momento también habría pasado. Estoy hablando del crecimiento, ¿no? Sin embargo, no está creciendo el empleo, más bien está disminuyendo. 2 o 3 claves que expliquen eso, porque eso molesta y preocupa a cualquiera, al gobernante, al ciudadano común y corriente y fundamentalmente al trabajador, al que perdió el empleo, ¿no? ¿Por dónde pasaría una clave para entender esa circunstancia? Acá hay 2 temas, no solamente hay un problema de empleo, sino que también persiste un problema de formalización de ese empleo, o sea, empleo y empleo de calidad, por decirlo de alguna manera. Nosotros, ahora te hablo con el sombrero de Unión Capital AFAP, tenemos un observatorio que se llama Sistema de Información de Calidad Laboral, que lo hacemos con la Universidad de la República y con equipos, y ellos justamente lo que miden es la calidad del empleo, y la carencia más importante tanto para hombres como para mujeres es la formalización. Es una carencia que todavía es importante. Ahora, yendo a las causas de eso, hay varios rankings internacionales que miden a los países y le dicen, bueno, estás bien en esto, es como el boletín de calificación. Cuando miramos el de Uruguay, en materia laboral hay una gran rigidez del mercado. ¿Eso significa que para que crear empleo hay que hacer perder derechos a los trabajadores? No, para nada. Eso significa que hay que compasar una legislación que en muchos casos es de principio del siglo XX al siglo XXI. Entonces, desde las cosas más tontas como que la licencia tiene que ser de 10 días, nadie lo puede entender. ¿Por qué no me puedo tomar un viernes? No, las licencias tienen que fraccionarse de 10 días. Te estoy poniendo un ejemplo, entendido. Como temas de los horarios, y también los temas de
los costos burocráticos asociados a la contratación. O sea, impuestos y burocracia. Tú vas a comprar una computadora y tenés toda clase de facilidades, y está bien que así sea. Vas a contratar a una persona y tenés toda clase de trabas burocráticas y de costos. ¿Qué diferencia hay entre el salario bolsillo que percibe una persona y lo que le cuesta al empresario? Parte son aportes jubilatorios y se supone que algún día van a volver en jubilaciones para esa gente, pero hay parte que no, que son costos, que son impuestos, que son, bueno, ese tipo de cosas que tenemos, esas rigideces, esa no asociación del salario a productividad, esa rigidez en la negociación salarial que es tan centralizada, todo eso hace que... Pero todo eso existía cuando tuvimos hace bien poquito atrás. Cuando todo va bien, todo va bien. Pero no está, pero desde el crecimiento estoy hablando, querida María. No nos está yendo mal tampoco. ¿Estamos qué? ¿3%? Va a ser menos este año. 2 y algo, 2. Bueno, pero vos y yo soy un poco más grande que vos, entonces tengo más memoria. Hemos vivido momentos peores, ¿verdad? Tasas de desempleo mucho más altas. Acá lo que preocupa no es solo la tasa de desempleo, es que la tasa de empleo está cayendo. Y eso es lo más preocupante, porque la tasa de desempleo se mide sobre la población activa, la que quiere trabajar, y en cambio la tasa de empleo se mide sobre los mayores de 14 años, que es una tasa mucho más estable, debería ser. Te cito algo que sabes de memoria, un índice del BID, Uruguay lidera ranking de condiciones de empleo. Esto, la fuente que estoy citando ahora es Diario El País, que no, como sabés no se escribe en ningún comité de base, incluso por encima de Chile, ¿no? Es decir, y porque a ver, pero ese es el tema, los desocupados no tienen sindicato, y los informales tampoco. Entonces, las condiciones deberíamos de empleo darle peores condiciones a los que tienen para las condiciones de empleo para los que están trabajando pueden ser que sean muy buenas. Sin embargo, cuando vos vas a los índices de calidad laboral, hay un 30% de la gente que se queja de que tiene una carencia en materia de formalización. Esas son entonces, de repente tenemos buena calidad para el que está empleado y formal. No digo que hay que sacarle, digo que hay que ver cómo hacer que esa formalización que implica empleo de calidad, implica seguridad social, implica que tiene cobertura si se enferma, si se embaraza, en fin, la formalización, eso llegue a todos. Nosotros nos conocemos hace tiempo. La formalización ha sido siempre, no digo una de tus obsesiones, pero siempre has insistido, ¿verdad que sí? Y también es cierto que Uruguay, desde que ha crecido económicamente, pero que además ha sido gobernado por la izquierda y ha, digamos, promovido el derecho de los sindicatos ha ayudado a la formalización, porque es medio difícil que un sindicato esté contesto en admitir trabajar en negro, ¿no es cierto? Eso no ha ayudado a la formalización. Claro, lo que uno le preocupa. ¿No tenemos menos informalidad? Sin duda, respecto al 2002, que era la crisis, ni hablar. Pero lo que sorprende es que con tanta racha de crecimiento económico, la informalidad siga clavada en torno al 25, 26. Eso es una cosa que hace ruido. Y ahí hay que... Eso es una piedrota en el zapato. Realmente. Para cualquier gobierno y para cualquier país. No se va a poder jubilar, no va a tener cobertura de salud, un montón de cosas. Puede ser que la tenga por los colectivos que abarca el FONASA, pero digamos, entendido. No tiene licencia por maternidad, por enfermedad, o sea, hay un montón de cosas que hacen a las carencias del empleo. Eso es un capitulón, lo vemos otro día en profundidad. O sea, es un trabajo que Faros de la Academia de Economía quiere encarar, y bueno, estamos buscando la manera, pero es un trabajo que hay que encarar. La calidad del empleo en Uruguay y cómo la regulación puede ayudar o puede menguar esa calidad. Vamos a coincidir, no digo coincidir en el concepto, pero vamos a coincidir en que en general cuando le hablas de regular a los trabajadores, les asusta un poquito, ¿no? Bueno, temen perder derechos, ¿verdad? Temen fragilizar su trabajo. Ese es el tema. Hay que dirimir los problemas. Perfecto. No hay que esquivarlos. Hay que enfrentarlos y decir, bueno, a ver, esto es así. ¿Qué transición queremos? ¿Hacia dónde queremos llegar? Pero yo, si fuera trabajador, miro lo que pasó en Brasil y hay cosas que a mí me inquietan, ¿no? Ahí no hay empleo de calidad. Bien. No, pero con la reforma última que, cada uno negocia, yo que sé, está bravo. Estamos hablando de negociar empleo de calidad y eso creo que tiene que ser un deber para el país. Un detalle es, la inflación es mala noticia siempre para todos y en particular para los que tienen ingresos fijos, léase los que tienen salario, ¿no? Y además en pesos, claro, que van perdiendo su salario día a día, casi podríamos decirlo, ¿no? Es un impuesto que no pasa por el Parlamento. Exacto. El proceso inflacionario se había contenido, ahora está subiendo un poquito, todavía no es grave, ni mucho menos, creo, podemos coincidir en eso, ¿verdad? El asunto es, ¿a qué se debe este empujecito al alza? ¿Debe abrirnos los ganchos? ¿Debe preocuparnos?
responde a que en el mundo aumenta el dólar y por lo tanto en Uruguay también, y a otra cosa mariposa nada podemos hacer al respecto. ¿Dónde nos colocamos? Ver, una cosa es lo del dólar, que eso sí es un fenómeno internacional. Pero empuja la inflación el dólar, ¿verdad? Empuja los costos. Pero la inflación es un fenómeno monetario, porque si no empujaría solo aquellos precios que están directamente vinculados con el dólar, ¿no? Y acá hay un... Pero María, acá repito como un loro, sí. Con un dólar barato, ¿no contribuye a que la inflación se contenga un poquitín? Contribuye a que el IPC aritméticamente no suba tanto, pero la inflación es un fenómeno mucho más complejo. Ya me tiraste el óvol. Claro, porque... no, porque eso es como cuando dice, subió la inflación porque los zapallitos están más caros. No, claro, está bien. Y el dólar es un precio más de la economía, que forma otros precios, por supuesto que sí, y que es un precio relevante en la economía, pero atribuir la inflación a la suba del dólar, no. Tampoco tanto, pero que es un jugador que incide en el partido. Es un fenómeno monetario, ¿no? Y si nosotros vemos, hay un artículo muy interesante en el blog de Unión Capital que dice, ¿qué hace nuestra casa de papel? ¿Cómo me pasa chivos, divina? Es técnico esto, ¿qué hace nuestra casa de papel respecto a la inflación? Les recomiendo que lo lean porque nosotros también tenemos la casa de papel. Y en definitiva la inflación es un fenómeno esencialmente monetario. Bien, pero entonces, ¿en qué lugar del espinel de la preocupación tomamos estas señales? Empleo e inflación, primer lugar de las preocupaciones. Primer lugar, pero nosotros, otra vez, yo soy más viejo que vos, me acuerdo de cosas que vos no. Hemos vivido peores momentos con relación a la inflación, ¿no? Pero ojo, si vos mirás relativamente en esas épocas que Uruguay tenía inflación desbordada, el mundo era bastante inflacionario. También, ahora somos una rara avis. Ahora tener una inflación de 7-8% es una cosa rara. Mirá los rankings internacionales. Pero te mudaste de barrio. No. Mirá Argentina. Por eso te digo, ¿quiénes van quedando? Ya Brasil no. Porque Brasil bajó bastante. ¿Qué te queda? Venezuela, te queda Argentina y algún otro más. O sea, cuidado con eso, ¿no? No miremos solo el pasado, miremos cómo están los vecinos también. Los vecinos y los no vecinos. Y entonces si te diera una varita mágica, es un juego, ¿no? Y bueno, ¿qué cosas harías ya para por lo menos poner un techo? Control del déficit fiscal y control monetario. El monetario solo no puede hacer nada si el déficit fiscal sigue creciendo. El déficit fiscal empuja la inflación, es otro de los actores, ¿verdad? Ahora, en ese contexto, Uruguay, mediante un ajuste, que algunos llaman consolidación, da igual, ¿verdad? No te gusta nada esa expresión, ¿no es cierto? Pero es la política también. En todo caso, hizo un esfuerzo, está haciendo un esfuerzo. Sin embargo, la sequía, según palabras del ministro Astori, ha sido una mala noticia y eso ha implicado una pérdida en los ingresos y por lo tanto un deterioro del déficit fiscal, dicho de otra manera. No bajó tanto como pensábamos, de hecho aumentó un poquitín, ¿no? No, es que es así, tenemos un problema fiscal grave con el crecimiento de la recaudación formidable estos últimos 14 años. Sin embargo, el déficit fiscal sigue estando en niveles preocupantes. Y está muy bien que las autoridades se preocupen. Sí. No hay espacio fiscal negativo. No tenemos ni siquiera superávit primario. Entonces, ¿esta rendición de cuentas debería ser artículo 0, sin gastar un solo peso? En mi opinión, sí. Ajá. Y los consejos de salarios, ¿qué debería ser un dirigente sindical que vela por la capacidad de aumentar los empleos? Nuevamente. Corregir la pérdida por inflación es obvio, ¿no? Pero en cuanto a crecimiento por ahí arriba, si supera la productividad, el crecimiento, lo que va a ocurrir es informalismo o desempleo. Entonces ahora lo que hay que tener es mucha cautela. O sea, en el marco de la negociación colectiva debería ocurrir, bueno, ajustemos lo que hemos perdido por inflación, pero no tiremos más de la cuerda porque esto va a provocar que mi primo que no consigue laburo no lo va a conseguir tampoco. Habrá sectores en los que se puede y habrá sectores en los que no. Tú decías, el crecimiento no es parejo. Si tú miras sector a sector, no necesariamente los sectores que crecen son intensivos en mano de obra. Y no necesariamente los sectores que sí son intensivos en mano de obra están mostrando una pujanza como tenían años anteriores. ¿Se instala UPM? ¿Es una buena noticia o es una mala noticia? Es una muy buena noticia. El tema es nuevamente, ¿cuánto empleo permea? ¿Cuánto empleo directo e indirecto? Esas son las cosas que tenemos que ver. Y que no sea una estrella fugaz, que durante el periodo de construcción genera empleo de calidad y luego que termina el periodo de construcción el empleo baja bastante. ¿Cómo hacer para que esos enclaves, por llamarlo de alguna manera, repercutan en crecimiento y empleo de calidad para la gente? María Dolores, gracias por tu tiempo y me cuesta decirlo porque no me lo imagino. Saludos a los nietos.
Muchas gracias. Gracias, querida amiga. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com